Sean bienvenidos a un video donde vamos a explicar qué es la geometría analítica con sus conceptos, fórmulas y algunos ejemplos dentro de la geometría y sus ramas. Principalmente tocaremos uno de los temas más importantes en la geometría, porque es de las ramas más antiguas de las matemáticas, siendo una base para permitir resolver problemas prácticos que se basan con la medición de longitudes, áreas y volúmenes. Otro de los puntos es ver qué son las figuras geométricas, que es el estudio que hace la aplicación de técnicas bastante sencillas con orden matemático y sistema de coordenadas. En las figuras geométricas contamos con tres puntos importantes. Uno, el análisis matemático. En el punto número 2, sistema de coordenadas. Y en el punto número 3, ecuaciones incógnitas. Como punto importante, actualmente la geometría es una herramienta y un papel instrumental en la arquitectura, la geografía y la astronomía. Los componentes fundamentales para la geometría es el punto, la recta y el plano. Así como tenemos las rectas y segmentos, que aquí se puede ver en la imagen dos líneas, pero sin encontrarse con un punto dentro de ellas, y solo se encuentran de manera paralela. Por este lado, sí tienen un punto en medio de estas rectas, así que se unen de manera transversal. La geometría estudia las relaciones como lo son los puntos, ángulos, líneas, planos y figuras. Y así como existen dos tipos de geometría, euclidiana y geometría analítica. A continuación veremos la geometría euclidiana. En la geometría euclidiana, 5 postulados importantes para su desarrollo, que son los siguientes. Se puede trazar una línea siendo recta desde cualquier punto hacia otro punto sin problema, siendo de punto A hasta punto B, y la puedes hacer del tamaño que tú desees. Es posible dibujar un círculo de cualquier radio en cualquier punto, así como todos los ángulos rectos son iguales. Ahora comenzaremos con la geometría analítica explicando sus conceptos, fórmulas y otros tipos que hay. Comenzamos con los grupos numéricos dentro de la geometría analítica. Dentro de ellos existen los naturales, que son los números clásicos que se encuentran en cualquier conteo. Por otro lado, la z, que son los enteros, que son los tanto positivos como negativos. La q, que son los racionales, todas las fracciones que tenemos en los números. Y los irracionales, que contienen las raíces inexactas dentro de las fórmulas. Y por último, contamos con los reales, que son los racionales e irracionales. Se utilizan en sistemas de coordenadas y de ecuaciones siendo x y y en planos cartesianos. Ahora hablaremos de la geometría bidimensional. En ella se encuentran las figuras planas con dimensiones de largo y de ancho, haciéndolas 2D, segunda dimensión, como lo son los triángulos, círculos, rectángulos y cuadrados. Por otro lado, tenemos las figuras tridimensionales, que tienen tres conceptos: dimensiones largo, ancho y profundidad, como lo es la esfera. Otro de los puntos importantes dentro de la geometría e importante en el sentido de los planos son las cónicas, que son unas curvas planas que se incluyen dentro de todos los planos, utilizándose a base de ecuaciones para crear circunferencias del eje. Aquí a este lado podemos ver un ejemplo de cómo se crean las cónicas. Después de ver la explicación y algunos conceptos dentro de la geometría, separando los dos tipos de geometrías y las características, comenzaremos a ver las fórmulas que se necesitan para hacer estos procesos y que nos salgan de una manera bien. Intentemos hacerlo de una manera fácil esta explicación. En este círculo podemos ver cuál es la circunferencia, cuál es el radio, el diámetro, el arco y el centro que nos deja. Principalmente el radio es la distancia del centro al perímetro. Ese va a ser el resultado del radio, que será el centro es A y B y en el perímetro es X y Y. En esta imagen podemos visualizar un poco de cómo se representa. Para sacar el área se usan estas fórmulas dependiendo de la figura. Aquí ponemos 3 ejemplos o 4 ejemplos de cómo sacarlos. En el cuadrado es lado por lado, en el rectángulo base por altura, triángulo igual base por altura entre 2 y en el círculo perímetro por radio. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que puedan realizarlo. Hablando de las figuras bidimensionales y el perímetro, producimos varios ejemplos. Por ejemplo, en el triángulo, que es lado más lado más lado, el cuadrado suma de los 4 lados, el rectángulo 2a más 2b, que es altura por base, en el pentágono 5 lados, hexágono 6 lados y en el trapecio lado más lado más lado, sumando los 4 lados.
Así como en las figuras tridimensionales, para sacar la hipotenusa se utilizan estas fórmulas, que vienen también las fórmulas en la calculadora para sacarlas. Y ahora sí, por último, veremos ejemplos de algunas de las fórmulas que les acabo de explicar para poder verificar la comprensión del tema. Para sacar área, como habíamos visto en la fórmula, que era lado por lado, aquí tenemos de ejemplo que mide 6 centímetros de altura y del otro lado 6 centímetros. Entonces sería hacer con esa fórmula, desglosándolo, 6 por 6, que sería 6 centímetros por los 6 centímetros del otro lado, dándonos como resultado 36 centímetros. Por el otro lado, que es sacar el perímetro, aquí en vez de multiplicar, aquí se va a sumar y se suman los 4 lados, suponiendo que cada lado mide 6 centímetros y que tenemos 4 lados, la fórmula quedaría de la siguiente manera: 6 más 6 más 6 más 6, dando como un resultado de 24 centímetros. Ahora iremos con el ejercicio de la hipotenusa, teniendo el ángulo, cateto adyacente y el cateto opuesto. Utilizaremos las fórmulas que se encuentran aquí para hacer este ejercicio. En este ejercicio vamos a sacar el cateto opuesto y vamos a usar los subrayados que están ahí. Se los subrayé para que sea una mejor explicación y más clara. Tenemos que saber que tenemos los 35 de ángulo y de cateto adyacente 13. Entonces, para sacar cateto opuesto vamos a usar la fórmula del cos, que en el cos se van a agregar los 35 grados que tenemos, y hay que saber que cuando tenemos el cos del lado del 35, de estar multiplicando pasa dividiendo. Entonces, si contamos con la información de los grados en 35, ya podemos ir al segundo subrayado, cos entre paréntesis 35, y ya nomás nos faltaría en el otro de la fórmula, que el cateto adyacente tenemos que es 13. Entonces, dividiendo 13 entre los grados que tuvimos que pasar de multiplicando a dividiendo, siendo 35, haciéndolo en la calculadora y sin olvidar poner el cos, nos da el resultado de 15.87. Espero que esta información les haya ayudado para entender un poquito más de la geometría y algunos de los conceptos y fórmulas básicas que se necesitan dentro de ella.